tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú? Me siento feliz de estar acá contigo, haciendo nuevo contenido, nuevas cosas. La verdad me siento bien. Sí, igualmente. Te noto un poco nervioso, ¿no? Sí, la verdad. Pero comencemos. ¿Qué tema vamos a abordar hoy? Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser básicamente la modificación genética. En más específico podríamos hablar de lo que es el CRISPR-Cas9, que es una técnica de modificación genética que se está probando en la actualidad para todo tipo de aplicaciones, como lo que es agricultura, lo que es aplicación en humanos y entre otros. En sí, esto viene de lo que es una técnica que utiliza una bacteria que utiliza para protegerse de los bacteriófagos. ¿Qué significa eso? Que puede protegerse de los ataques. Eh, Cabe destacar que este tipo de protección es una memoria inmunológica que es de tipo perfecta. ¿Qué significa esto? Que teóricamente esta misma bacteria no puede infectarse jamás de lo mismo. Es algo que muy pocas veces se ha visto y por eso lo queremos abordar el día de hoy. Pero Sergio, antes explícales qué es o qué son las siglas CRISPR. Bueno, sí, es bueno saber lo que es el significado de una palabra siempre, ¿no? Su etimología o lo que sea para poder entender un poco mejor qué significa lo que estamos diciendo. En este caso, CRISPR significa Clustered Regular Interspace Short Palindromic Repeats, que está asociado un poco con el funcionamiento del CRISPR, que es básicamente las copias de ADN vírico entre espacios repetidos en células palindrómicas. Bueno, más que todo dentro de este tipo de bacterias. Ese es el significado. Ok, ya, ahora sí. Comencemos con la historia o el origen del CRISPR. Esto inicia hace aproximadamente 30 años con el microbiólogo Francisco, con su equipo de investigadores en una universidad, el cual investigaba cómo es posible que una bacteria pueda combatir contra un virus. Esta bacteria se encontraba en aguas salinas cerca de los mares, Las costas. de las costas. Ujú. Eh, al investigar esta bacteria, se dio cuenta de que había ciertas repeticiones, tal y como dice las siglas CRISPR, que es repeat. Repeat. Lo que sucede es que estas repeticiones se iban formando en ciertas secuencias al transcurso del ADN de la bacteria. Estas secuencias eran ADN vírico, el cual el virus depositaba su ADN, que no olvidemos que los virus principalmente introducen su ADN a cualquier ser vivo para que éste en su interior cree más virus, Se replica. se repliquen. Y pues esto no es bueno para cualquier ser vivo, digamos. Y esta bacteria hizo que este funcionamiento, Se que se llama anule. CRISPR, se anule. Bueno, ¿Eso nos podrías explicar tú, Sergio? sí, ¿Sabes más del tema? claro, de hecho sí. Lo que pasa realmente, sabemos que lo que hace un virus es colonizar. Básicamente lo que hace es aprovechar de las estructuras de los organismos para poder crear copias y exponencialmente va aumentando la cantidad de virus y eso hace que sea difícil de controlar. Pero bueno, lo que pasa es que en cierta ocasión, digamos que una bacteria sobrevive el ataque de un bacteriófago. ¿Qué significa eso? Sobrevive el ataque de un virus. Y lo que hace es copiar el ADN de ese virus. Es como, digamos, que me atacas, entras a mi casa y yo me acuerdo de quién eres. Pero lo que hago es pegar una foto de ti para nunca olvidarme de quién eres. O sea, imprimo una foto de ti y la pego. Es lo que hace, básicamente, agarra una parte del ADN vírico, lo introduce en su propio ADN y ¿qué pasa? Eso significa que es una memoria inmunológica total. Sí. Nunca se va a olvidar esa bacteria de qué virus le atacaba. Y bueno, cuando ese mismo virus le vuelve a atacar, lo que hace es básicamente crear una copia de este ADN vírico en ARN. Luego aquí entra en juego lo que es la proteína Cas9. Y bueno, lo que hace en este caso, después de esto, la proteína Cas9 y el ARN van en búsqueda del virus, o sea, básicamente de su ADN. Y bueno, lo que pasa con un ARN, perdón, lo que pasa con el ARN es que si es que está programado de la manera correcta, puede incluirse a otra cadena de ADN. Esto es un poco más complejo que esto, pero al ser el ARN una cadena simple, puede unirse a lo que es la cadena del ADN.
Va el Cas9 y el ARN van en búsqueda de lo que es el virus. Y bueno, lo que hace el Cas9 junto al ARN es acoplarse a este ADN vírico. Y bueno, después de acoplarse, lo que hace el Cas9 es cortar el ADN vírico original, dejando inútil el ADN vírico original. ¿Esto qué hace? Que básicamente el virus desaparezca. O sea, básicamente lo genial de este tema es que es una memoria inmunológica perfecta. ¿Qué significa? Que te puedes volver inmune a enfermedades que son de virus, así que son bien complicadas de erradicar. También te puedes volver inmune a enfermedades de tipo genéticas, como ser síndrome de Down, entre otros. Y también, en este caso, si se logra aplicar bien el CRISPR, lo que podríamos lograr es cualquier combinación que queramos para reprogramar a los seres humanos como queramos, que una persona tenga cabello amarillo, cabello verde, que podamos usar esto en agriculturas y otros. Bueno, básicamente es el funcionamiento. De hecho, en 2012, un grupo de investigadores publicó un artículo el cual decía que el sistema que usaban las bacterias puede ser una herramienta que nos sirva para la modificación genética y que nos beneficie tanto a los humanos. Bueno, de hecho puede beneficiar a cualquier organismo que tenga genes, ¿no? Sí. Eso es lo interesante porque en sí lo que es la modificación genética es una técnica muy poderosa para cualquier tipo de aplicación. Podría darles unos ejemplos prácticos como que podemos modificar en la agricultura, podríamos crear tomates sin semillas, eso es básicamente en parte la base de los productos transgénicos. Pero bueno, podríamos crear tomates sin semillas, podríamos crear humanos con el color de ojos que queramos, con el color de cabello que queramos. Básicamente son las posibilidades infinitas que nos puede traer la genética. Pero bueno, es importante también considerar cuál es el debate ético respecto a este tema. Porque hay muchos grupos que se imponen ante el uso indiscriminado de lo que es la modificación genética. Sí. Es porque es algo complicado de tratar también. Muchas religiones, muchas culturas, muchos grupos en general piensan que no es algo que se debería hacer. Porque no es bueno modificar lo que ya está hecho, ¿no? Lo natural. Y bueno, en parte es importante que tomemos la edición genética como un avance científico, pero también lo acompañemos con el debate ético. Me parece bien. De hecho, ¿no habrás oído escuchar de el doctor e investigador asiático He Jiankui? ¿O sí? ¿Qué pasó? Bueno, básicamente este doctor en una universidad la cual ni siquiera se sabía de este caso. De hecho, este investigador fue el que inició con esta edición genética en humanos, específicamente en dos gemelas recién nacidas, las cuales su objetivo era inhabilitar el gen CCR5. Me preguntarás, ¿qué es este gen? Bueno, este gen es quien se encarga de la propagación del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. El VIH, o sea, permite que esto se dé, básicamente. Sí. Con la ayuda del CRISPR, este doctor hizo que, o sea, Que como tú, inhabilite. sí, como tú mismo lo explicaste, que cortó la parte de ese gen y lo reemplazó con otra, la cual no permitía que se dé el VIH o su enfermedad, el SIDA, ¿no? Claro, pero me imagino que si me estás contando sobre esto es porque algo malo ha pasado. Claro, o sea, si es que hasta ahora no se normalizó que se den pruebas en humanos, es que algo malo debió pasar. Y sí, lo que pasó fue que en una de las gemelas no se pudo quitar ese gen y en otra sí. O también hubieron algunas imperfecciones, porque puede ser que en una célula sí se haya quitado el gen, pero en otras no. También puede ser que en el CRISPR, en vez de ir a por ese gen, fuese a por Otro otra, que es parecido. sí, a otra parte del ADN y lo corte y lo reemplace. Y también, este gen CCR5 también se encargaba de la protección contra la gripe. Es decir, que si es que el CRISPR modificado quitaba el gen CCR5, también podía a su vez inhabilitar al SIDA, pero también a la gripe. Es decir, que las gemelas se podrían enfermar con mayor facilidad de la gripe y tener
peores complicaciones a largo plazo. Es cierto. Y bueno, aprovechando un poco que hablas de ese tema, la aplicación en humanos es bastante compleja, justamente por eso que me comentas. Básicamente, el organismo humano es bien complejo porque puede que haya ciertas secciones del ADN en la que se encuentre justamente este ARN programado que queremos implantar. Sin embargo, el ADN se repite, es un código muy largo y se puede repetir en múltiples zonas de lo que es nuestra genética. Por lo tanto, esas son las complicaciones que pueden haber. El CRISPR puede cortar en lugares correctos, así como en incorrectos, produciendo complicaciones genéticas peores. También es importante considerar que al sustituir una cosa puedes llegar a perder otra cosa. Por eso en general el tema del CRISPR-Cas aplicado en humanos es algo que se sigue investigando. Como todo tipo de progreso siempre se tiene que investigar. Es irresponsable de hecho aplicarlo en humanos sin tenerlo totalmente, ¿cómo podría decirlo?, desarrollado, ¿no? Claro. Y bueno, también es una pena saber que ni siquiera la investigación estaba apoyada por la universidad, Claro. aunque probablemente no lo hubieran sustentado, ¿no? Sí. Y bueno, en general, ¿qué podrías llegar a pensar sobre este descubrimiento que está recién? O sea, podrías llegar a pensar y abrirte un poco a las posibilidades que nos trae esto, que puede ser en realidad la cura, si se aplica bien a todas las enfermedades de tipo genéticas, puede ser también la solución o la llave que nos permita modificar genéticamente como querramos a los organismos y también todas las probabilidades que nos ofrece la genética en sí. Más allá del debate ético y pensando que se puede lograr aplicar bien, ¿qué es lo que podrías llegar a pensar tú? ¿Te lo harías? ¿No te lo harías? Si digamos viene con pastillas para Claro. cabello amarillo, ¿qué pensarías tú? Es que también lo que pasa es que tú, si tuvieses la posibilidad, podrías, no sé, modificar los genes de tus propios hijos, no sé, crear un superhombre, digamos, que tenga inteligencia sobrehumana, fuerza así, digamos, como un gorila o como un elefante, que pudiese hacer cosas sobrehumanas como tal. Yo creo que es un tema que podría llegar a escapársenos de las manos, porque a su vez, si es que creamos hombres o personas con mayor inteligencia que nosotros, podrían llegar a hasta destruirnos a nosotros mismos. Es lo mismo que pasa con los robots, digamos. Es en sí un tema que aún se tiene que estudiar demasiado, pero que con el pasar del tiempo igual y logramos moldear a nuestra sociedad. Bueno, Un gusto hablar de esto, Sergio. un gustazo hermano, nos vemos en otra ocasión.